equivoco. Eso está mal. Recibimos en la mañana de Así Son las Cosas al nutricionista licenciado en nutrición Lautaro Irastor Sarrosian. ¿De qué hablamos hoy, Lauti? ¿Cómo estás? Buen día. Bien abrigadito, se invernó el día. Se invernó el día. Se invernó. No sé si estamos inventando un neologismo, seguramente. Acá el profesor Ricardo seguramente nos lo va a decir, pero se puso fresca la mañana. Sí, ya me dijo, no viniste con los cortos, me dijo. No, ya está. Ya pasó. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Hoy queremos hablar un poco de, lo llamé insulinofobia, o temor a la insulina por ciertas consultas que me han llegado al ámbito del consultorio, de mucha gente que le está teniendo, ya sea por el ámbito de redes sociales, como temor. Me dice, como esto y me dispara la insulina, como si fuese hoy en día como la gran villana de la década, digamos. Sí. Exactamente. No lo es que hay no es tan así, exactamente. Mala prensa para la insulina. Últimamente está teniendo mucha mala prensa, sobre todo obviamente aquellos que defienden un poco más la alimentación, como se denomina más cetogénica, o keto, que es aquella que tiene poco predominio en carbohidrato. Aquellas personas que en su alimentación lo que más predomina cetogénica. Es una alimentación de hay un alto predominio de grasas, ¿sí? Saludables como no. Hay veces en Estados Unidos se ve mucho a base de lo que es panceta, tocino, bueno, lo que es palta. ¿Eso es bueno o malo? En determinados contextos, Guillermo, es útil, sobre todo a veces para el descenso de peso corporal y porque genera cierto apetito. A nivel nutritivo es una dieta que no es tan sostenible, tanto económicamente hablando como a nivel de apetito. Hoy quería hablar un poco de esto porque muchos que llevan esta bandera de la alimentación, yo siempre digo que a veces es como con un equipo de fútbol. Cuando uno se casa con determinada ideología alimentaria, o se fanatiza tanto como por decirte con un club, a veces deja de verle las cosas negativas y no puede objetivizarlo. Entonces como que eso lo sesga un poco. ¿Y por qué quería traer un poco de colación esto? Porque veo que existe un gran temor con una hormona que nuestro cuerpo produce normalmente y sí en determinadas patologías o contextos, cuando aparece, vamos a ver de qué manera, sí es perjudicial. Está en nosotros ver de qué manera uno le estimula y cómo podemos llevar a cabo un control más prolijo de esta hormona. Básicamente, Guillermo, esta es una hormona que la produce el mismo páncreas de nuestro organismo. Específicamente dentro de ese páncreas tenemos células beta, células alfa, estas las producen las células beta del mismo páncreas y se secreta ante ingesta de alimentos. Principalmente, Guillermo, los alimentos que más estimulan la ingesta de este tipo de la insulina mejor dicho, son los alimentos fuentes de carbohidratos. Todo esto que hablamos derivados de cereales, arroz, fideos, pan, copos de maíz, todo lo que es derivados feculentos como por ejemplo papa, batata. Todo esto a nivel corporal se ha visto y ha estudiado en el organismo que ante la ingesta de esos, lo que al digerirse rápido, ¿qué hacen? Elevan la glucemia y elevan la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina en nuestro cuerpo? Simple. Facilitar la entrada de la glucosa, que es el compuesto en el cual se terminan degradando estos carbohidratos, a la célula. Es decir, es como la llave que le abre la puerta a la célula para decir, bueno, llego y entran los carbohidratos. O, mejor dicho, la glucosa en este caso. ¿Qué se ha asociado? Que a veces se cree o se tiene ese mito de que cuando uno come este tipo de alimentos, principalmente fuente de carbohidratos, estimularían el apetito y estimularían estos picos de insulina, lo cual tiene su cierto grado de verdad, pero hay que ver en qué combinación uno lo hace. Cuando la insulina es perjudicial o cuando a veces se suele confundir la insulina con lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina o insulinoresistencia, que es una condición o parámetro que uno tiene antes de que se instale la diabetes tipo 2, que suele instaurarse sobre todo en gente de adulta, bueno, ahora se ve también en la adolescencia y juventud, y la edad adultez o adulto mayor. Que la resistencia a la insulina es esto: el organismo lo produce en gran cantidad, pero no hay una eficiencia en su función. Es decir, el cuerpo lo produce, como ve que la célula no la capta, porque esos receptores están tapados a nivel celular, sigue produciendo más, entonces lleva a que tengamos una hiperinsulinemia o insulina elevada, que es cuando a veces uno en un análisis de laboratorio se la dosa y le da valores, según el laboratorio, ¿no? Pero de referencia mayores a 20, porque el rango estándar va de 3 a 18, 20, cuando está por encima, habla de una hiperinsulinemia en
ayunas. ¿Eso por qué? Porque hay alta cantidad de glucosa, como la célula no la puede meter adentro de la célula, le dice al páncreas, secreta más, porque no está entrando, y ahí empieza este contexto. Que mucha gente, un signo muy clásico de visibilizarlo, es lo que se denomina cantosis nigricans, que es esa coloración amarronada que suele estar en los codos, estilo como si fuese como una mugre. Exactamente. En los codos o en los pliegues de muchas personas se le nota con eso es un signo o síntoma de, es un signo, perdón, de resistencia a la insulina. Ajá. Que el cuerpo está produciendo insulina en demasía y no la está utilizando eficazmente. Una vez que fui médico me dijo que el cuerpo tiene determinados disparos de insulina. Bien. Que si se termina tenés un problema. Por eso hay que regular que no esté disparando todo el tiempo. Exactamente. Bueno, y ahí viene un poco esta fobia que tiene la gente, de decir, ¿cómo y se me dispara? ¿Cómo y se me dispara? Es como sí. Que es un temor a ver, es algo normal. Si bien los alimentos principales... El disparo en respecto te da la dosis de insulina que necesita, pero te la da siempre. Exactamente. Con lo cual hay que regular que no te la dé cuando no la necesitas. Exactamente. En ese caso, nuestro cuerpo, ante esta ingesta de alimentos, secreta insulina. Los que más le estimulan es esto que te decía, los fuentes de carbohidratos, pero también se ha estudiado que lo que es proteína, grasa, esto que te decía, que también está en este tipo de alimentación cetogénica, le estimula. En menor medida, pero también estimula la secreción de insulina, porque muchos de esos compuestos son utilizados a nivel corporal como fuente de energía. Entonces, en esa metabolización interna, llegan a glucosa. Entonces, ¿qué es lo que... como herramientas obviamente se le aconseja, sobre todo a la gente que tiene patologías o tiene esta resistencia a la insulina con la que uno se suele consumir actualmente a la secreción clásica de insulina? Se le recomienda que en esa combinación de alimentos que haga, a este tipo de alimentos fuente de carbohidratos, estas tostadas, a este arroz, a veces opte por las versiones integrales, que son las que tienen un poco más de fibra. Es decir, al estar recubierto el grano, el trigo con diferentes capas, cuando uno toma el integral, toma todo el grano entero, la fibra lo que hace es retardar esa absorción gástrica, entonces el pasaje a sangre a nivel intestinal es más paulatino, más lento, y permite que la glucemia no se eleve tan rápidamente, entonces la insulina tampoco lo hace. ¿Me explico? Entonces es una elevación más paulatina. Y a veces combinando estos tipos de alimentos, carbohidratos con proteína, como por ejemplo en un plato, donde hay, vamos a dar un ejemplo clásico un día de hoy, en vez de la pasta blanca clásica, sumarle un poco de carne y un poco de verduras, ese contenido en fibra de verdura y esa proteína que tiene la carne hace que esa digestión sea más lenta, por ende esa absorción más paulatina, entonces esa secreción es más. Antes no había tanta agenda médica con la insulina. No sé si estaba ligado con el desconocimiento y la gente se moría. Ahora la expectativa de vida ha aumentado, pero ¿por qué que cambió la pauta alimentaria, que estamos tan pendientes de la cuestión insulínica? Sí, cambió mucho la pauta alimentaria y hay mucho, es lo que vemos mucho, no solamente en la temática de nutrición, sino en todos los temas que hoy nos abordan, la sobreinformación que hay. Hay tanta cantidad de información y está tan disponible, sobre todo a veces en las redes sociales, muy común entrar a redes sociales como Instagram, Twitter y ver reels de gente que tiene determinada línea de pensamiento y empieza a hacer hincapié sobre estas cuestiones, entonces termina a veces generando un cierto temor a cuestiones normales fisiológicas que ocurren en el cuerpo. Sí hay que tener determinada precaución cuando uno al dosarse o tener determinada patología base como la diabetes tipo 2, cómo manejarlo, o aquellos, por ejemplo, la diabetes tipo 1, hay una deficiencia de insulina, el páncreas no produce lo suficiente, entonces ahí donde desde el ámbito clínico se indica la insulina inyectable, por eso se llama una diabetes que es insulino dependiente, porque requiere la administración clínica. ¿Qué pasa en esos casos? Son dosis suprafisiológicas, es como cuando uno suplementa con una vitamina o mineral, o sea, son dosis mucho más altas de lo que uno habitualmente tiene para compensar esta falta o deficiencia que uno tiene. Entonces muchas veces en estos casos lo que ayuda a la insulina, o que se ha estudiado mucho últimamente que lo hace, es el entrenamiento, sobre todo en la parte cuando uno hace fuerza, la famosa fuerza de gimnasio, ya sea un gimnasio convencional o fuerza. Lo que hace a nivel celular es los transportadores o esos canales por los cuales pasa la glucosa a nivel celular, hace que haya una mayor sensibilidad, es decir, al entrenarlo la célula hace que eso se facilite ese proceso, entonces la insulina se capta mejor y disminuye. Entonces eso es un modo que uno tiene más controlado en la diaria de mejorar, si tiene resistencia a la insulina, la recomendación desde el ámbito nuestro, desde el ámbito de la educación física es eso. Dentro de lo que uno entrena, lo que mayormente ayuda
ese tipo de entrenamiento, independientemente de que después a la persona le guste hacer bici Sí, sí. fija. Los insulinos dependientes, lo primero que dicen es que hay que hacer mucha gimnasia, ¿no? Hay que hacer mucha gimnasia y tiene que estar bien administrada, Sí. sobre todo como uno a veces se inyecta, hay que ser cauto con la dosis de insulina que uno se inyecta Sí. antes de hacer la actividad física, porque es normal que en ejercicio la insulina caiga, porque es una hormona que en ese momento no está actuando. Entonces tienen que ser cautos, porque a veces dosis suprafisiológica le suma ejercicio, pasa lo contrario, en vez de una hiperglucemia cae en una hipo. Entonces esa sudoración fría que tiene la persona, esa sensación similar a un desmayo que puede tener. Entonces son casos particulares que hablamos de patología que sí tienen que ser cautos con eso. ¿A qué voy? Para cerrar. La insulina no es nada malo, sí hay que tener cuidado en determinados contextos de uno cómo la estimula y lo que favorece la regulación de nuestro cuerpo es ese tipo de entrenamiento. Esta resistencia a la insulina muchas veces que la provoca malos hábitos de sueño, malos hábitos alimentarios, mucha adiposidad, sobre todo en la región central o abdominal, que en el hombre siempre fue predominante, pero como hablamos en programas pasados, ahora es predominante también en la mujer, por eso ahora la mujer también tiene insulinoresistencia. Y es todo lo que hoy se suele incluir dentro de este síndrome que llamamos síndrome metabólico, que incluye este tipo de diabetes con insulinoresistencia, incluye la hipertensión, sobrepeso o obesidad en sus diversos grados, que deriva muchas veces en esto que habíamos hablado de mayor probabilidad de mortalidad a mediano y corto plazo, independientemente de que la expectativa de vida nuestra sea alargado, muchas veces no se llega con una buena calidad. Sí, hay que parar la oreja con eso, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado sí. Y está bueno siempre ante estos determinados casos que uno ve este tipo de información en las redes sociales, ver a decir, bueno, necesito también escuchar otras campanas o de personas que conozcan. ¿Cómo guiarse por eso? ¿No? Qué peligroso que es eso, ¿no? Es muy peligroso porque termina desarrollando como... Yo veo que hay gente que refuta a los médicos con información de las redes sociales. Sí. Es complicado eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y muchas veces... cuidado, no de creer esas cosas. Hay que tener mucho cuidado y muchas veces, a veces estas personas que lo fomentan muestran estudios científicos, pero dentro de la escala de estudios científicos están en lo básico. Estudios a veces que se hacen en ratas con dosis suprafisiológicas de determinadas cosas. Entonces vos decís a veces, para trasladar eso a una persona hay un montón de escalas a nivel científico y necesitas como de pasarte o exacerbarte con mucha cantidad de determinado tipo de alimentos para que eso ocurra. Que la diaria es muy raro. Entonces son cosas que a veces estas personas se agarran como para decir, justificarse de esta manera. Muchísimas gracias, Lautaro. Voy a cerrar esta columna, que ha sido muy seria de su parte, con información muy importante, sí, con una humorada que me permitió rendir una materia de filtro en la escuelita de humor de Ricardo Sánchez. Hay que tener cuidado con los reels en las redes sociales porque te pescan. Chao, Lauti. Es de la escuelita de Sánchez, Muchas gracias. Chao, Lauti, hasta la próxima semana.